Y empezamos compartiendo nuestra pantalla. Para esta semana vamos a trabajar un documento de Word, ya no lo vamos a trabajar sobre el mismo práctica 1 que lo teníamos, sino que vamos a crear uno nuevo, aperturamos Word, todos vamos a ir haciendo exactamente lo mismo, a medida que yo voy documento en blanco, y tienen que tener el navegador, ya sea Chrome, Firefox, el que ustedes estén usando, también listo para ir haciendo búsquedas, ¿no? Lo primero que vamos a hacer acá es configurar nuestra hoja, nuestro papel, según las dimensiones y según el alto, según los márgenes que hemos establecido para estos documentos, para los trabajos, para las prácticas de computación. Veamos primero. Tipo de fuente Tinebox, tamaño 12, alineación justificado, interlineado, hemos dicho de 1.5, que es la norma APA. Ojo, APA es de 1.5 o de 2. Nosotros, por cuestiones de la práctica y no tener demasiadas hojas y que se vea acá en la pantalla la mayor cantidad de texto posible, estamos usando 1.15. Luego entramos a definir el espaciado, y el espaciado posterior le habíamos puesto de 12, es el único que habíamos cambiado, espaciado posterior de 12. No estamos usando todavía sangría. No estamos usando sangría. Entonces simplemente le hemos cambiado el espaciado posterior de 12 y el anterior en 0. Aceptamos, y eso definimos nosotros como el formato inicial básico, que lo vamos a poder ir cambiando a medida que vamos trabajando nuestro documento, nuestra práctica, y la necesidad nos obliga a establecer un formato diferente. No es un formato único y vertical sin proceso a cambio, no. Es un formato inicial y a partir de esto podemos ir cambiando, ¿no? Luego le ponemos nombre a nuestro documento, archivo, guardar como, lo buscamos el lugar, la carpeta donde lo estamos guardando. Yo lo estoy guardando en el escritorio, en una carpeta llamada prácticas de clases, y aquí tengo los grupos. El caso de ustedes, grupo 2, dice práctica 1, yo le voy a poner aquí práctica 2, normas APA. Usuario, ya ustedes ya saben, esto por práctica lo estamos poniendo. Vamos acá con Jorge. La etiqueta, donde están aquí, la etiqueta para efecto de búsquedas y trabajos de organización y de gestión, estamos poniéndole grupo 2, ¿verdad? De ahí lo demás no le voy a poner, salvo los nombres del autor y la etiqueta. Guardamos y nuestro documento está listo. Y comenzamos con nuestros encabezados. Según las normas APA, los encabezados pueden ir con letras mayúsculas y pueden ir al centro del documento. Ojo, los encabezados. Déjenme ver si es que encuentro por acá lo que tenía como clase. Listo. Las normas APA son un conjunto de normas que permiten estandarizar la presentación de los documentos. Fueron creadas por la Asociación Americana de Psicología con ese fin, estandarizar la presentación de documentos. Los trabajos nuestros, los que me han estado enviando, las prácticas hasta la última, que creo que es la 6, están algunos muy bonitos, pero todos tienen diferentes estilos en su presentación. Unos tienen un tipo de fuente, otros tienen cursiva, otros están con negritas, otros tienen letras Arial, fuente, a pesar que hemos definido como Timenews. Otros compañeros tienen otro tipo de fuente. Otros compañeros a los títulos le ponen color. Entonces, precisamente para evitar esa variedad de presentación en los formatos y facilitar la lectura del documento, se crea por la Asociación Americana de Psicología las normas APA. ¿Qué son las normas APA?
¿sí? No es nada más que un conjunto de normas internacionales que permiten estandarizar la presentación de documentos de trabajo estilo científico, ¿no? Eso es lo que tenemos nosotros como normas APA. Luego las normas APA también nos van a dar dentro de sus lineamientos como el hacer cita, que es lo que hemos venido trabajando acá desde el comienzo. Es decir, pongan su aporte personal y si quieren fortalecer su trabajo pueden copiarlo desde Internet. Pero esa copia de Internet debe de tener la fuente, lo que vamos a llamar de ahora en adelante fuente, es decir, de dónde lo traje, de qué libro lo copié, ¿sí? De qué folleto, de qué diario informativo, electrónico, digital, de qué página web. Entonces, ¿cuándo citar? Nosotros podemos citar en cualquier tipo de investigación, siempre y cuando esa cita tenga la fuente indicada o se diga de dónde es, porque de lo contrario eso va a caer en un denominado plagio, en la copia o asumir que ese texto es nuestro cuando tiene su verdadero autor, ¿no? Veamos con Emily. Emily Cárdenas. Leamos cuándo citar fuentes de información. Cualquiera sea el tipo de investigación, la presentación de los resultados se hace en base a normas internacionales que permiten estructurar de una manera lógica la forma y el contenido de la exposición teórica. Listo. Esas citas que las vamos a estructurar de una manera lógica, con un formato estandarizado para su presentación, puede ser una cita textual. ¿Qué va a ser para nosotros una cita textual, Gabriel Vera, después de que yo explique? Es cuando yo coja las palabras de Gabriel, ¿no? Y Gabriel me diga, informática es la ciencia que se encarga de estudiar el proceso que se da para la automatización de la información. Eso es lo que dice Gabriel. Entonces yo lo cojo y lo pongo textual, sin cambiarle una sola letra. Eso es lo que vamos a denominar cita textual. Ustedes habrán escuchado que o ustedes lo habrán usado en algún momento cuando dice, a ver, textualmente dijo, implica que no le vamos a cambiar absolutamente nada, ¿no? Eso es lo que conocemos como cita textual, en usar las palabras de otra persona, de otro autor, sin hacerle ningún tipo de modificación al texto. Ahora sí, Gabriel, aperture su micrófono y vamos con la diapositiva de qué es una cita textual. No está Gabriel acá. Bueno, vamos con Denise Olvera. Aquí, profesor. A ver, Gabriel, leamos. Cita textual, consiste en usar las palabras de otro autor sin hacer modificaciones al texto original. Cualquier modificación que se realice de una cita debe aparecer entre paréntesis rectangular. Cualquier omisión se indica con 3 puntos suspensivos. Hasta ahí va, gracias, Gabriel. Hasta ahí vamos a parar un momentito para continuar con nuestra práctica. Y en nuestra práctica vamos a llegar entonces a estructurar algunas cosas que nos dicen APA. Les dije desde el comienzo que no vamos a ver acá todas las normas. APA es un libro de más allá de 300 páginas, donde viene indicado cada actividad que hace el autor sobre la cita de algún texto. Sí copio de una página web, sí copio de un libro, sí copio de un magazine, sí copio, etc. Es difícil ver acá todas las normas. Entonces, si nosotros en algún momento queremos utilizarla, lo que debemos hacer es buscar las normas APA, descargarla y dirigirnos hacia ese libro y buscar la parte nuestra, algo así como el diccionario, ¿no? Sabemos hablar español, pero hay algunas palabras que de pronto se nos hacen un poco complicadas. A ver, vamos al diccionario a buscarla y ahí la buscamos. Pero acá vamos a ver las principales. Como por ejemplo, APA dice que los encabezados pueden ir con letra mayúscula. Las mayúsculas de ahora en adelante, tengamos presente que como califico la ortografía, de hoy en adelante las mayúsculas también van tildadas, ¿sí? Vamos a seleccionar todo este documento, todo este texto. Le voy a dar primero Enter aquí para tener una línea abajo y no perder mi formato. Voy a seleccionarlo y según las normas APA, como esto es un encabezado,
los encabezados pueden ir al centro y pueden ir con negritas. Para quien me ponga esto, está bien, porque así dice normas APA, que es la presentación en los documentos de lo que son los encabezados. Para efecto nuestro e identificar los trabajos, aquí vamos a ponerle los nombres. Abajo vamos a ponerle el tema. Vamos a separarlo un poquito. Y voy a empezar acá. Listo, esto es solamente para poderlos identificar a ustedes, ¿no? Pero no tiene que ver con nuestro trabajo. Ustedes igual le pongan el nombre y pónganle el tema nuestro si es generación de computadores. Voy a poner el primer título. El título que se llama el general. Generación de computadores. Según las normas APA, los títulos principales, ojo, o de primer nivel, títulos principales o de primer nivel, deben ir siempre en letras mayúsculas, con negritas y alineados a la izquierda. Yo le voy a poner justificado porque aunque le ponga a la izquierda, siempre va a permanecer en el mismo lugar. Lo voy a dejar como justificado. Y al dejarlo como justificado, se mantiene a la izquierda. Eso es lo primero que dice APA sobre los títulos principales. Entonces, estando hasta aquí, vamos a buscar nosotros en la internet, que es parte del trabajo de ustedes, entrar a Chrome y buscar generación de computadores. Vamos a buscar algo de texto. No debemos hacer esto en verdad en la vida, estamos haciendo por práctica. Y vamos a copiar una partecita por aquí. Para asumir que es nuestro, aunque no es nuestro, ¿sí? Porque si no tendríamos que poner acá un texto y mientras yo le dicto vamos a perder tiempo, ¿no? O podemos hacer uso, yo creo que es mejor. Vamos a hacer uso del comando para la inserción de texto. Ya habíamos usado ese comando, ¿no? Es este el comando, digitando la cantidad de bloques de texto que quiero y cuántas líneas tiene cada bloque de texto. Así que usamos el comando, damos Enter y acá está nuestro texto, ¿no? Y con esto vamos a imaginar que este bloque de texto es nuestro aporte, nuestro pensamiento. Actualizamos y estamos aquí con la primera parte, normas APA. Los encabezados pueden ir al centro con negrita y con mayúscula. Los títulos principales al costado izquierdo, alineado a la izquierda, con negritas y todo con mayúsculas. Los títulos principales o de primer nivel. Déjenme ver quién está en la sala de espera. Ya. Listo. Yo creo que hasta aquí no hay mayor confusión porque es lo que hemos estado usando nosotros en la presentación de nuestro documento, del último documento, ¿verdad? Entonces hasta aquí no hay mayor confusión. Es lo mismo. Solamente ya centrarnos nosotros que los títulos principales van siempre con negritas y van siempre con mayúsculas y alineados a la izquierda. Luego vamos a poner un subtítulo. El subtítulo dice primera generación. Vamos a darle Enter. Y este subtítulo, ojo, va a ir con negritas y alineado a la izquierda. Según las normas APA, el título, que es un texto de primer nivel, ya les indiqué cómo iba, mayúscula, negritas y a la izquierda. Los subtítulos se convierten en texto de segundo nivel. Es un segundo nivel y estos van
solo la primera letra inicial con mayúscula, a menos que sea un nombre propio, ¿verdad? Con negritas y alineados a la izquierda. Esto es un subtítulo. En ese subtítulo, nosotros vamos a poner un bloque de texto de 4 líneas. Como que este fuera nuestro aporte. Vamos a darle Enter y vamos a poner un subtítulo de ese subtítulo. Ahí está, primera generación. La primera generación de computadores apareció por los años 1960 hasta el 68. Estaba compuesto por computadores de gran tamaño, cuyo componente principal era el tubo de vacío, generaban gran calor, utilizaban una gran cantidad de espacio, mucho consumo eléctrico, todo lo que vimos nosotros, ¿no? Ya. Y luego voy a poner otro subtítulo de ese subtítulo, es decir, principales computadores de la primera generación. Enter. Este es el título principal, nivel 1, generación de computadores, todo con mayúscula. Este es un subtítulo que depende del primero, del principal. Por lo tanto, es un título de segundo nivel. Primera letra mayúscula y las segundas en adelante, minúscula con negrita y a la izquierda. Segundo nivel. Cuando este subtítulo tiene otro subtítulo como este, ojo, que depende de él, primera generación, y abajo el subtítulo, principales computadores de la primera generación, según las normas APA, este subtítulo será de tercer nivel. Ahí está, primero, segundo y tercer nivel. Y ese tercer nivel va con cursiva. Va con cursiva y ahí vamos a poner nosotros los principales computadores de esa generación, ¿no? Vamos a poner acá nosotros como ejemplo algunos, cualquiera, no importa si eran o no eran de la generación por no perder mucho tiempo, ¿no? Vamos a poner el Univac 1, el Univac 2, Enter, y vamos a insertarle, perdón, viñetas. Ya. Univac va todo con mayúscula porque así era el nombre de este componente y va todo con mayúscula, pero con mayúscula siempre van solamente los inicios de los títulos, de los bloques de texto, después de un punto seguido, un punto aparte. A menos que sea las siglas de alguna institución, organización, ¿no? ONU, ONU, todo con mayúscula. Continuamos escribiendo acá otro bloque de texto de 4 líneas. Y estamos así. Hasta el momento mi documento no tiene nada fuera de lo común de lo que hemos estado haciendo. Normas APA. Encabezados al centro. Pueden ir con mayúsculas y negritas. Títulos principales o de primer nivel. Todo con mayúsculas, negritas y alineado a la izquierda. De segundo nivel. Primera letra, la inicial, con mayúscula, con negritas y alineado a la izquierda. De segundo nivel. De tercer nivel, primera letra con mayúscula y en cursiva. Y en cursiva. Y seguimos. Esta es la primera estructura. Todos los trabajos que ustedes me hagan desde la clase anterior, que ya vimos formato de alineación, espaciado, tipo de fuente y tamaño de fuente, tienen que ir con esta estructura y con este formato. Hay compañeros que me han enviado el trabajo con letra Arial, con letra Calibri. Acuérdense que ya dimos un formato para la elaboración de nuestros documentos. Y este formato es TinyNux tamaño 12, justificado, interlineado de 1.15,
espaciado posterior de 12, y ahora con la utilización de normas APA en lo que tiene que ver con los títulos de primero, segundo y tercer nivel. Y luego voy a hacer una cita textual. Cuando hablo de la cita textual es lo que yo copio de internet, ¿no? Coma. Voy a la internet, uso el navegador y encuentro algo sobre la primera generación de computadores. Y veamos, la tecnología utilizada. Veamos esto. Está interesante. Se caracterizaban principalmente por tener un tamaño enorme, no disponer de sistema operativo, sino de tarjeta perforada, y almacenar la información era utilizada exclusivamente por fuerzas militares y la industria científica. Esto es textual copiado de alguien. Vamos a imaginarnos que esto no es la página web. Estamos trabajando con un libro y que este es nuestro libro, ¿no? Ya le vamos a poner un nombre cualquiera. Vamos a suponer que esto es un libro, no una página web. Por práctica estamos viéndolo acá. Una vez que yo encuentro en el libro mi parte interesante para fortalecer mi trabajo, porque acá estoy poniendo mi criterio, para fortalecer mi trabajo, hago una cita, que en este caso va a ser una cita textual. Va a ser una cita textual porque no voy a cambiar ni una letra. Entonces, si usted lo copia de internet y lo viene a pegar en Word, mucho cuidado. Si yo lo pego directo, se pega con el formato HTML, con el formato que tiene el diseñador de la página web. Ese formato implica el tamaño de fuente que le puso, los tags, que son unos comandos pequeñitos HTML que también le puso, etcétera. Por eso es que a veces le sale que aquí va una palabra y después la siguiente palabra aparece por acá y la otra palabra sigue más por acá, ¿sí? Porque cualquiera que más o menos entienda esto sabe que aquí lo copiaron de internet y se vino con el formato HTML. Por eso Word está tratando de ocupar toda la línea para poder justificarlo, ¿sí? Entonces, lo importante es que usted mismo lo escriba, pero si más allá de eso decide copiarlo, entonces péguelo sin formato. Una opción es pegar y conservar solo el texto. La otra opción es pegar especial y escoger texto sin formato. Porque vean ustedes que por defecto sale seleccionado el formato HTML. La otra opción sería texto sin formato y aceptar o conservar solo el texto, ¿no? Para evitarnos que se venga con ese formato HTML que no lo vemos nosotros, pero al copiar y pegar se está insertando en nuestro documento. Esto es una cita textual. Según las normas tenemos que ponerlo en corchete o paréntesis. ¿Cómo decir de dónde lo tomamos? ¿De qué libro estamos trabajando? Bueno, las normas APA en la consideración de las citas textuales, que es la cita de un autor, sin cambiar ni hacer modificación al texto original, ¿verdad? Se estructuran en citas textuales de dos tipos, las citas textuales cortas y las citas textuales largas. Entonces, yo necesito definir esto que acabo de insertar acá, que yo sé que es una cita textual, que no la voy a modificar, la voy a pegar tal como es. ¿Qué tipo de cita es? Si es una cita corta o una cita larga. Entonces, veamos lo que nos dice nuestra diapositiva en lo que concierne con las citas textuales cortas. Según las normas APA, las citas textuales cortas son aquellas que llevan no más, sino hasta 40 palabras en sus contenidos y tiene una estructura en el momento de crearse. Es decir, esa estructura es, si el autor se nombra primero, en paréntesis va el año en que lo dijo o el año que está plasmado en la fuente. Y la cita propiamente dicha entre comillas. Las citas textuales cortas
no llevan más de 40 palabras. Van entre comillas y deben de llevar autor, año y número de página. Y el punto final va después de poner toda la fuente, es decir, después del número de página. Existen dos formas de estructurar la cita corta. Primero, nombrando al autor y poniendo el año entre paréntesis en que los dijo, y luego la cita entre comillas y al final el número de página, para lo cual vamos a usar la abreviatura P punto y después de toda la fuente el punto final. O no nombrar al autor al comienzo, sino simplemente insertar la cita entre comillas y al final, dentro de paréntesis, poner la fuente. La fuente es, para el caso nuestro, el apellido del autor, el año que lo dijo y el número de página. Son las dos formas de estructurar la cita corta. Veamos. Coma. Sobre la primera generación de computadores, vamos a tomar como ejemplo a Eduardo García. Sobre la primera generación de computadores, coma, García, estoy nombrando primero al autor. Aquí lo estoy nombrando, por lo tanto, lo único que va dentro del paréntesis, ¿qué es? El año. Cuando nombro primero al autor, lo único que va dentro del paréntesis es el año. Entonces, sobre la primera generación de computadores, García, supongamos que lo dijo en el año 2017, manifiesta, coma, y aquí comienzo a poner lo que dijo García. Dentro de comillas, y al final el número de página número, y lo dijo en la 125. Cuando termina todo, ahí va el punto. ¿Sí? Cuando nombro primero al autor, pongo entre paréntesis el año, escribo la cita entre comillas, y al final el número de página con la abreviatura de P, ¿no? P punto, el número de página, y luego que termino toda la cita con su fuente, ahí va el punto. Punto. Veamos entonces acá. Sobre la primera generación de computadores, coma, García en el 2017 manifiesta, se caracterizaban, y ahí en todas las citas, textual, sin cambiarle ninguna palabra, ¿no? Después que termina la comilla, no lleva punto, sino que lleva el número de página punto 125, termina el paréntesis y ahí se va el punto final. Voy a poner otro texto mío de 4 líneas. Hasta aquí. Se me está pasando algo, vamos a hacerlo acá. Había dicho que las citas cortas no pueden tener más de 40 palabras. Tengo que validar que lo que esté dentro de las comillas no tengan más de 40 palabras. Si lo que está dentro de la comilla tiene más de 40 palabras, dejó de ser cita corta. Y eso tiene otra estructura. Y en este momento estamos viendo solo las citas cortas, ¿no? Para ver cuántas palabras hay en mi cita, selecciono las palabras y en la parte baja, donde estaba el estado, donde tengo página 2 de 2, ahí al lado tengo 35 palabras de 421. Como dice 35, está dentro de lo que nos indica las normas APA, hasta 40 palabras para que sea cita corta. Entonces definamos cita corta. Van incrustadas en el texto, es decir, a continuación de lo que estamos escribiendo. Eso se denomina cita corta. No pueden ir en un punto aparte solitas abajo. Jamás las citas cortas, jamás una cita corta va solita abajo. Esto está mal. Las citas cortas van incrustadas en el texto.
tienen hasta 40 palabras. Cuando se nombra primero al autor, entre paréntesis va el año. La cita va entre comillas. Al final va el número de página y el punto. La otra forma de estructurar es no nombrar al autor. Aquí yo dije, sobre la primera generación de computadores, García en el 2017 manifiesta. Lo he nombrado primero al García. Por eso va entre paréntesis el año. Pero la otra forma es no nombrar al autor al comienzo, sino simplemente copiar la cita, es decir, digitar la cita acá. Miren. Punto. Aquí no lo he nombrado al autor. Simplemente pongo la cita al comienzo. Esto me implica cambiar el formato, que es el formato más utilizado. Yo veo que utilizan bastante esto, pero cualquiera de los dos es válido, ¿no? Vamos a usar el formato poniendo el paréntesis. ¿Quién dijo esto? García, coma, espacio. ¿En qué año lo dijo García? García lo dijo en el año 2017. ¿Y cuál era el número de página? 125. Cuando en la cita corta al autor no lo nombro al comienzo, este debe de ir al final, pero todo dentro de paréntesis. El autor, el año y el número de página y el punto final. Ambas son estructuras de cita corta. La primera, nombrando al autor al comienzo. La segunda, sin nombrarlo, por lo tanto va todo autor, año y número de página al final. Esa es la diferencia, ¿no? Miren. Autor al comienzo y al final el número de página. O sin nombrar a nadie y al final va la fuente. Esto se denomina fuente, ¿no? Autor, año y número de página. Vamos a actualizar hasta aquí. 7:44, 2 minutos para que puedan insertar su cita corta y poner su texto. El texto que yo estoy utilizando aquí como que fuera mío es el que estoy sacando con el comando de inserción de texto, ¿verdad? Utilicen el mismo comando o copien cualquier texto y pónganlo como que fuera suyo porque es para efecto de práctica, ¿no? Listo, 2 minutos, pueden empezar. Sucedió 3. Sucede. Una pregunta, y cuando nosotros ponemos aporte nuestro, ponemos nuestro nombre como puso ahorita el de García. No. En el aporte nuestro, donde está acá, en el aporte nuestro no podemos poner nuestro nombre, deberíamos irlo poniendo entonces en cada de esta parte. No debemos ponerlo porque al comienzo nosotros vamos a identificar que todo esto es trabajo nuestro, ¿no? Nombres de quién es el trabajo, práctica de computación, autor o nombre, Jorge Campoverde. Yo sé que ya aquí, ya sé que todo esto es mío. Todo es mío. Lo que hago es poner la cita con el autor para decir que exclusivamente esta parte no es mía, todo lo demás sí. Esta parte no es mía, todo lo demás sí. Porque este trabajo es mío, está identificado con mi nombre al comienzo, ¿no? Por eso nosotros mismos no nos incluimos al final de cada bloque de texto. Solo los autores a los cuales hemos nosotros copiado un texto y lo estamos incluyendo acá. Listo. Déjenme grabar. Pasamos los 2 minutos. Mientras tanto, Dayanara, ¿cómo va? Bien, profe. ¿Va siguiendo los pasos o está haciéndolo ahorita en este momento la inclusión de texto? Recién estoy haciendo. Ya, háganme. Acuérdense que el comando de inclusión de texto empieza con el igual, ¿sí? Y luego ponemos las 4 letras del comando y cantidad de bloques. Lo que quieran poner, bueno, no mucho, pongan entre 1 y 2 bloques. Y separado por una coma, cada bloque de texto, acá, cuántas líneas tiene, ¿no?
Si yo le pongo 4, ya habíamos dicho en algún momento, ¿por qué si pone 4 sale 6 líneas? Porque eso está con un formato de márgenes diferente al que le hemos dado nosotros y con un tipo de fuente diferente, con la Calibri de tamaño 11, con otros márgenes. Entonces, ahí sí se va a convertir en 4 líneas. Pero al haber estructurado nosotros otra configuración, TinyNux, fuente más grande, márgenes más amplios, entonces las 4 líneas, aunque le pongamos 4, deberán ajustarse en 5 o 6, ¿no? Listos. Vamos grabando. Seguimos. La contraparte de la cita corta vendría a ser la cita larga. La cita larga es aquella que de 40 en adelante, palabras 41 en adelante, ¿verdad? Va a ser insertada en nuestro trabajo. Esa es una cita larga. La corta llega hasta 40 palabras. La cita va de ahí para adelante. Su estructura de creación. Primero, es clarísima la diferencia con una cita larga, una cita corta. La cita corta va incluida, incrustada en el texto. La cita larga va sola, aparte, en un bloque de texto solo, pero siempre la estructura de creación en cuanto al autor es idéntica a cualquiera de las dos formas que hemos usado en las citas cortas. Lo único que va a cambiar es que esto va en un bloque aparte y lleva una sangría de 5 espacios, medio centímetro. Veamos. Aquí voy a insertar una cita larga. No son textos míos, no son palabras mías. He ido a la internet y la he buscado, ¿sí? Y de pronto he encontrado, vamos a poner esto de aquí. Comienzo por pegarlo para ver cuántas letras tiene. Y vean ustedes, tiene 67. Por lo tanto, no puede ir incluido dentro del texto. Porque al tener más de 40, dejó de ser cita corta, pasó a ser citas largas. Entonces le voy a dar la estructura de las citas largas, ¿no? Veamos. Van en un bloque aparte, solas. Y vamos a coger la primera estructura que hicimos nosotros acá. La de García, la primerita. Entonces comenzamos. Sobre la primera generación de computadores, García en el 2017 manifestó o expresa 2 puntos. Esta estructura es igualito a lo que tenemos acá. Lo mismo, solo que al ser cita larga no puede ir incrustada en el texto junto con mi texto. Aquí está mi texto y aquí está la cita con su fuente. Al ser más de 40 palabras, debe de ir en un bloque aparte. Entonces, sobre la primera generación de computadores, García expresa, vamos a darle el enter y pego la cita de García, el texto de García, ¿no? ¿Qué debe de ir al final? El número de página. Página punto 125. Ojo, la cita corta, el punto va después de todo, al final, después de la fuente. En la cita larga, el punto va primero y después va el número de página. Noten esta diferencia. Cita corta, el punto va al final de todo, incluyendo la fuente. Y en las citas largas, va primero el punto
y de ahí va el número de página. Segundo, la cita larga no va entre comillas. La cita larga no va entre comillas. Voy a darle un enter para que me mantenga el formato aquí abajo. Y la estructura dice que la cita larga lleva 5 espacios o medio centímetro de sangría. Son 5 espacios, ¿no? Veamos más o menos así. 1, 2, 3, 4 y 5. Así. Pero todo el bloque, es decir, selecciono todo el bloque o selecciono, me ubico en cualquier lugar del bloque, y en los indicadores que tenemos hacia la parte superior, que ya lo habíamos conocido, el que permite establecer la sangría de primera línea, el que permite establecer la sangría francesa, o el cuadrito de abajo que permite establecer la sangría izquierda, le vamos a dar un clic y lo movemos los 5 espacios o los medios centímetros. ¿Sí? Esta es una cita larga. Mantiene la estructura parecida a la corta en cuanto, si yo nombro al autor al comienzo, entonces debo poner el año en que lo dijo y en la parte final el número de páginas. Solo que el punto final no va después del número de páginas, sino cuando termina la cita. Y no va entre comillas. Voy a poner un texto mío. ¿Cómo sé que es texto mío? Porque miren, no lleva esa sangría que lleva el anterior. El tutor o cualquier persona que esté calificando o verificando esto, simplemente se dirige visualmente a ver su documento, ve que aquí hay una sangría y ya sabe que aquí hay una cita larga. Vamos a hacer el segundo ejemplo, pero esta vez vamos a hacer el ejemplo sin nombrar primero al autor. No lo voy a nombrar, simplemente voy a pegar la cita. Ahí está pegada la cita, el texto. Doy enter. Por lo tanto, acá tengo que nombrar al autor. El autor era García en el año 2017 en la página 125. Idéntico a la corta, pero acá en la larga. ¿Qué es lo que le falta para que esté bien estructurada la larga? Ubicarme en cualquier parte del bloque de texto que tengo y darle la sangría de 5 espacios. Y continúo con mi aporte o con mi texto. Entonces, 2 citas cortas, nombrando primero al autor, entre comillas, texto incrustado, y el punto final va después de que termina toda la cita con su fuente. Cuando no se nombra el comienzo al autor, al final va todo entre paréntesis, autor, año y número de página. Citas largas, más de 40 palabras, lleva sangría de medio centímetro, 5 espacios. Cuando se nombra el autor al comienzo, ahí va el año, entre paréntesis, y al final el número de página, si es de un libro. Y cuando no se nombra al autor al comienzo, al final va entre paréntesis toda la información de la fuente. Autor, año y número de página. Este número de página es con minúscula, se fue aquí con mayúscula, porque tenemos aquí un punto, ¿no? Ya. Y luego con mi texto. Lo voy a grabar y hasta aquí vamos con nuestro documento. Citas cortas, citas largas, título con mayúsculas, los de primer nivel, la primera letra en los de segundo nivel con mayúscula, en cursiva los de tercer nivel. Todos con negritas menos el de tercer nivel y alineados a la izquierda. Acá. Título principal, primer nivel, segundo nivel, tercer nivel. Encabezado es lo único que se permite que vaya centrado. Estos títulos, para los que me ponen en sus trabajos así, está mal el formato. Las normas APA dice que va alineado a la izquierda. Sí. Listo, grabamos, salimos de acá
Para el día de mañana continuamos hasta aquí y vamos todos con esa estructura del documento. Pueden estar poniendo lo que quieran, pero ya llevamos encabezados, título de primer nivel, uno de segundo nivel, uno de tercero, con una listita pequeña, 2 citas cortas, una estructurada de una manera y la otra de la otra forma, y 2 citas largas, de una forma nombrando primero el autor y de la otra forma nombrando al final autor, número de página, ¿verdad? ¿Listos? ¿Alguna consulta? Hasta acá vamos. Vayan armando entonces su trabajo, su práctica, porque ahí vamos a continuar hasta que la terminemos, ¿no? Durante el transcurso de esta semana. Nos vemos el día de mañana entonces si no hay ninguna pregunta. Gracias, jóvenes, con todos por haber venido. Un gusto haberlos tenido por acá nuevamente. Practican. Esto de Chao, norma. profe. Chao, esto es sencillito. Chao, pasen bien con todos, cuídense. Gracias. Pasen bien. Tengan buen día. Perfecto, cuídense.